la manga. No, lo puede tener en su mano. Okay. Y permítame. Ahí la solapa. Ahí sí. ¿Aló? ¿Se oye? Gracias. Bueno, ¿se oye? Muy buenos días. Agradezco muchísimo la invitación y las palabras de la decana, del vicerrector, de la doctora Carmen Díaz, y agradezco y me siento muy honrada con esta invitación para venir acá a compartir con ustedes algunas reflexiones y en el marco de la temática que se propone para hoy, lenguaje, diversidad y educación. Me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones y en la línea que la decana sugirió, provocar más que transmitir información ya digerida, provocar para que se emprendan nuevas vías, sobre todo en la investigación, tanto de lo que es el lenguaje, lo que es su desarrollo, como en la parte educativa, qué es lo que se puede enseñar, cómo se puede enseñar y hacia dónde se dirige esa enseñanza. Entonces, me gustaría comenzar por decirles que mi presentación tiene dos partes. Una es esa reflexión sobre la investigación del lenguaje, un enfoque en particular de la visión del lenguaje que creo que compartimos muchos en América Latina, no es un enfoque novedoso, sin embargo, creo que nos obliga a reflexionar más acerca de cómo usamos el lenguaje, cómo nos comunicamos y qué es lo que implica ese tipo de comunicación. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte haré como una revisión de una posible aplicación de ese enfoque a lo que es el estudio del desarrollo narrativo. Entonces, para abordar el primer punto, que es el lenguaje, vemos que los que trabajamos con lenguaje tenemos una enorme ventaja sobre cualquier otra disciplina en cuanto a lo que tenemos acceso, puesto que el lenguaje media absolutamente todas las disciplinas y por eso digo, tenemos una abundancia de datos. Una abundancia de datos de dos maneras. Por una parte, todas las disciplinas producen conocimiento que está mediado a través del lenguaje, pero además nosotros tenemos la ventaja de que nuestros datos son ese mismo objeto de estudio que es el lenguaje. Y la otra ventaja de esa abundancia de datos es que, a diferencia de otros fenómenos que estudian las disciplinas, el lenguaje en cada uno de los individuos podemos observarlo desde su origen, desde que el bebé nace y no habla, hasta edades adultas y más que adultas, y cómo ese lenguaje va desarrollándose, porque esta visión que yo propongo y que muchos abordamos y adoptamos es una visión dinámica, no estática del lenguaje. El lenguaje no es un objeto que no cambia y que lo observamos, no, es una visión dinámica e integradora, global de lo que es el lenguaje. Y al mismo tiempo, esa ventaja es una desventaja, porque abundan las interpretaciones y no siempre son congruentes. Muchas veces hay debates muy fuertes acerca de qué es lenguaje, cuáles son las implicaciones de esas visiones. Entonces, yo me quisiera referir a este enfoque en particular y definir lenguaje como un instrumento que tenemos todos a nuestra disposición para comunicarnos, para mantenernos en contacto. Y mi visión, que es bakhtiniana sobre todo, hace ver que el lenguaje no lo usamos de manera libre, espontánea,
No podemos decir cualquier cosa en cualquier momento porque el lenguaje no se puede separar del contexto, de la situación, de las personas que lo van usando. Por lo tanto, muchas veces posiciones muy rígidas y estrictas de que estudian el lenguaje separado de los usuarios, separado del contexto donde ocurre, distorsionan o no dan una imagen completa de lo que, del objeto de estudio que están analizando. Entonces, definir el lenguaje como cualquier enunciado que se produce está enmarcado en un contexto situacional y por lo tanto no pasa. Depende del género discursivo donde aparece, tiene ciertas implicaciones. Como les dije, abundancia de datos, abundancia de interpretaciones, por lo tanto, en este enfoque también hay visiones diferentes acerca de lo que es género discursivo, cómo se define el género discursivo, qué factores se toman en cuenta para describir el género discursivo. Tenemos la lingüística sistémica funcional que muchos de ustedes utilizan, donde el género discursivo se define como teniendo tres aspectos: campo, tenor y modo. Campo es la temática que se va desarrollando, tenor es la relación entre las personas que van participando en ese contexto situacional, y modo es el canal, la manera como se produce esa comunicación. Por lo tanto, aquí el campo sería una conferencia donde no hay libertad de qué se habla. No puedo hablar de lo que desayuné esta mañana porque no pertenece al género discursivo. El tenor es la relación que tenemos. Entonces, como yo soy una persona que estudia mucho las relaciones interpersonales y me gusta aproximarme y no distanciarme, entonces me paro aquí enfrente de ustedes en vez de ponerme detrás del podio. Y el modo no puede ser, no puedo decidir que ahora voy a escribir lo que estoy diciendo porque así no lo puedo transmitir. Por lo tanto, los géneros discursivos, cuando los analizamos, nos permiten ver las determinaciones contextuales que nos fuerzan a usar ciertos recursos lingüísticos, formas de comunicarse, y los participantes y los roles de los participantes que asumen en ese contexto situacional. La visión de interaccionista de Bronckart no es diferente, pero hace énfasis en lo que es el conjunto de géneros discursivos que forman el repertorio de un individuo, de una comunidad discursiva que llama architexto, lo que hace que las comunidades se definan culturalmente con los géneros discursivos que usan, y veremos las implicaciones de esta posición. La línea alemana de Textsortenlinguistik se enfoca más en las características específicas de los textos que ocurren en los géneros discursivos. Mientras que la antropología lingüística, que abarca una visión más amplia todavía, los géneros discursivos ya es muy amplio, pero la antropología lingüística la amplía un poquito más, habla del hábitus lingüístico, de todo lo que las comunidades, las prácticas discursivas de las comunidades que definen las comunidades en principio, hacen que el lenguaje se considere como una acción comunicativa en una situación. Entonces, las implicaciones de este enfoque son muy importantes y tiene que ver con el concepto de significado. El concepto de significado cambia cuando uno
adopta este enfoque, porque el significado tampoco es estático, no está en la forma nada más que se está usando, sobre todo cuando hablamos de texto escrito, que pensamos que todo está escrito, no, el significado se construye y se co-construye, se negocia entre los participantes en la situación comunicativa. Entonces, allí también otra implicación es ver el papel del contexto, y el contexto, lo pongo entre signos de interrogación, es bastante determinante. Claro, hay un debate entre la libertad de expresión, no en el sentido político, sino en el sentido de libertad de expresar lo que uno quiera, cuando uno quiera, como uno quiera, y las limitaciones que impone el contexto. Y cómo eso depende obviamente de la cultura. Y ese enfoque también nos obliga a pensar que con el lenguaje no es cualquier cosa, el lenguaje es acción, hacemos cosas, cada vez que hablamos eso es una acción que tiene sus efectos. Perdón. Entonces, para provocar, para reflexionar, ¿qué podemos los investigadores plantearnos como preguntas? ¿Qué habilidades se requieren para producir y consumir, que no es la misma cosa, un determinado género discursivo? Existe una secuencia en el desarrollo de los géneros discursivos muy importante para la educación, que hay que saber primero y que se puede dejar para después. ¿Qué habilidades son comunes? ¿Cuáles se pueden traspasar de un género a otro? Y por último, ¿cómo hacer? Hay géneros orales y géneros escritos. La diferencia para los que enseñamos en la escolaridad, lo importante, supuestamente, son los géneros escritos que se aprenden en la escuela, no se aprenden fuera de la escuela. Y entonces, ¿cómo se hace esa transición entre oralidad y escritura? De tipo metodológico, ¿cómo determinar el repertorio discursivo de un individuo? Es decir, nosotros queremos entender, investigar qué sabe una persona, cómo narra una persona, cómo argumenta una persona. Entonces, que lo ponemos en una situación donde argumenta o donde narra, y con eso ya sabemos cuáles son sus habilidades en ese campo, en este género. Muchas veces no, ese día no está tan dispuesto a narrar, ese tema no se presta tanto para narrar, entonces es un problema. Entonces, la segunda pregunta muy relacionada, ¿cómo construir nuestro corpus de datos para analizar las habilidades discursivas de los individuos? Y si los géneros dependen del contexto, cuando nosotros estamos recogiendo nuestros datos, tenemos que inventar el contexto, crear el contexto donde se produzca ese género discursivo. Y por último, y eso es un punto muy delicado, ¿cómo definir el género discursivo? Nosotros los profesores tenemos claro, supuestamente, cuál es la mejor narración, pero tal vez esa mejor narración no es la mejor para los individuos que pertenecen a cierto grupo social, no es la mejor narración para el analista de discurso. ¿Quién juzga, quién evalúa la calidad del discurso producido? Entonces, para resumir, la problemática de los géneros discursivos, oralidad y escritura, definir nada más dónde empieza un discurso y dónde termina. En un texto escrito no tenemos problema, por lo menos por eso no nos planteamos el problema, pero en la oralidad no sabemos cuándo empezó esa argumentación, cuándo dos hermanos empezaron a pelearse por algo y nosotros queremos registrar ese conflicto,
cuándo empezaron y cuándo lo van a terminar. No podemos decir cómo sucede. Entonces, en la oralidad, que es, creo, más difícil de analizar todavía, porque tenemos que transformar además la oralidad a la escritura, y eso ya hace perder parte de los datos. Entonces, en la oralidad, lo primero que hacen los niños es aprender a conversar, y en esta conversación entre dos, generalmente madre e hijo, es por donde se empieza, es donde emergen todos los géneros discursivos, es la cuna de los géneros discursivos para los niños. Y en ese sentido, los géneros discursivos más estudiados, sobre todo en edades más tempranas, es la narración, además de la interacción temprana, que es esa conversación entre madre e hijo, es la narración y la argumentación. Y los géneros discursivos escritos, que son muy estudiados en el ámbito escolar, son los contextos académicos, el llamado discurso académico y las decisiones que se hacen en educación primaria, secundaria, qué aspectos hay que enseñar en ese sentido. Y en la educación superior, otra vez, es el aprendizaje de géneros discursivos, porque a los que estudiamos el lenguaje en diferentes niveles nos consta que parte importante de convertirse en un profesional en cualquier disciplina es manejar los discursos de esa disciplina. Y no solo manejar los discursos escritos, como es escribir un artículo de investigación en esa disciplina, hacer un informe en esa disciplina, también la oralidad, participar en una entrevista de trabajo, dar una presentación sobre algún tema. Todo eso es muy importante en cualquier disciplina y los estudiantes tienen que manejar esos discursos. Entonces, para hacer un poquito de comparación entre los dos discursos que hoy en día hemos mencionado, las habilidades narrativas las podemos definir como cuál es su propósito. Compartir experiencias, veremos cómo, buscar empatía. Mientras que en la argumentación no es tanto buscar empatía, sino negociar un terreno común para poder buscar consenso de perspectivas diferentes. Los participantes en una narración son el narrador y el interlocutor que escucha la narración y que tiene que participar, sobre todo dando espacio al narrador a terminar su relato. Mientras que en la argumentación oral, estamos hablando de oralidad, es como un intercambio rápido de turnos entre el que habla y el que escucha. El que habla generalmente confronta al otro y el otro o acepta o sigue confrontando al primer interlocutor. Entonces son proponente y oponente que van intercambiándose entre los participantes. Los turnos en la narración son más largos, en la narración oral, mientras que en la argumentación son muy cortos. Y el eje temporal es importante en la narración porque es el esqueleto de la narración, qué ocurrió primero, qué ocurrió después. En la argumentación el eje temporal no importa, lo que importa es la secuencia lógica, entre comillas, de los argumentos y de las ideas. Y para la narración, además, hay que aprender que no todo se puede narrar. Entonces, toda comunidad tiene como un espacio de las cosas que son narrables y otras que no son. Mientras que en la argumentación, aunque eso cambia con los tiempos y ahora en la política de los Estados Unidos, la doxa que les voy a mencionar ha cambiado totalmente, pero hay argumentos aceptables y argumentos que no son aceptables. Y eso depende mucho de la cultura y de la comunidad. Y antes
para decir la doxa en Estados Unidos no permitía decir los negros no son suficientemente hábiles o no cuentan tanto como los blancos. Y hoy en día esa discriminación racial no se debe disfrazar. Yo no digo que no existía, pero hoy en día se puede argumentar sin tener consecuencias negativas, que es lo que estoy tratando de decir. Entonces, para resumir, el género discursivo es una unidad compleja, configuración de significados. Las culturas están conformadas por sistemas de géneros. Algo que no he mencionado, los géneros, como las razas, no son puras. Siempre hay mezcla, hibridación de géneros, pero además, como dije, el lenguaje no es una cosa rígida, entonces hay géneros nuevos, y ahora con la tecnología ni les tengo que mencionar porque ustedes son usuarios constantes de géneros nuevos, que es el chateo, que es el Snapchat, que es el no sé qué, que ya ni siquiera son los emojis, son parte del lenguaje y yo no sé cómo definirlos exactamente en cuanto a su papel en los géneros discursivos. Pero se usan cada vez más. No sé si son palabras, si son símbolos, si son qué cosa. Entonces es importante tender a un consenso acerca de cómo describir los géneros y profundizar en su estudio. Pero una parte que me falta de esta primera parte, porque estamos hablando en el contexto de la Facultad de Educación, son las reflexiones de tipo educativo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta visión del lenguaje para la educación? Por una parte, como habíamos dicho, ¿qué significa tener acceso a los géneros discursivos? Sabemos que los géneros discursivos empoderan, o como se dice, dan poder a los usuarios. El que maneja mejor y más géneros discursivos tiene acceso a más y funciona mejor en una sociedad. ¿Y cómo facilitar ese acceso? ¿Cuáles son los géneros que son más importantes para tener mayor acceso, para tener mejor comportamiento en la sociedad? Es la pregunta. Entonces, para resumir, ¿por dónde comenzar en el sistema educativo? ¿Cuáles son los géneros incipientes y cuáles son los géneros más complejos, más exigentes? ¿Cómo conocer exactamente las prácticas discursivas de la comunidad en que nos desenvolvemos? Pero además, ¿cuánto hace falta adoptar de comunidades diferentes a las comunidades en que nos estamos desenvolviendo? Porque no limitar, tener acceso a mayor uso de géneros discursivos es salirnos un poco de la comunidad en la que estamos participando. El acceso, pleno o parcial, ¿quién define? Es decir, nada más hablando de narración, un logro importantísimo para un niño de 2, 3 años es decir, mami, ayer fui a la escuela, un niño me pegó y me caí, me golpeé, y es una narración y es un logro importantísimo. Pero llegar al nivel de Gabriel García Márquez o de Neruda o de cualquier literato famoso para narrar algo no es un objetivo educativo, excepto si estamos en la disciplina particular. Entonces, ¿cuál es la otra dificultad es comprender un género discursivo? Todos podemos disfrutar de la obra de García Márquez o de Neruda, ¿verdad? Pero no todos tenemos que producirlo. ¿Y qué significa poder disfrutar de ese género discursivo? Y, como había dicho, ¿quién juzga todos esos criterios? Entonces pasamos a lo que es la narración.
Y les muestro este relato, este retrato porque es una narración también. Y lo que les quiero mostrar con esto, que la narración puede tener diferentes modalidades, está presente en nuestra vida diaria constantemente y tenemos que verla con una visión amplia, no solamente referirnos a había una vez como para definirlo. Entonces, no me voy a detener por el tiempo corto, pero Barth nos dice justamente eso, que los relatos son infinitos y son parte de nuestra vida y no podemos sin los relatos. Entonces, ¿cómo definir la narración? Es una secuencia de eventos organizados en un eje temporal. Esta es la famosa definición de Labov, quien hizo un trabajo increíble sobre narraciones de adolescentes que fracasaban en la escuela porque venían de clases sociales muy bajas y vulnerables, y sus profesores decían que no tenían ni siquiera habilidad de expresarse en inglés, y resulta que cuando se les daba la situación comunicativa apropiada, producían narraciones de gran interés y de gran calidad. Entonces, Bakhtin nos dice que no todas las narraciones son iguales. Hay narraciones primarias y narraciones secundarias. Es un poco eso de las narraciones de la vida diaria y narraciones como la de Gabriel García Márquez o las que se aprenden en la escuela, en la facultad cuando se estudia literatura, etc. Y hay narraciones orales y escritas. Obviamente las orales tienden a ser más primarias, mientras que las escritas son las que se aprenden en la escuela, y narraciones cotidianas y académicas, y veremos de qué tipo, porque no solo las historias son narraciones. Entonces, ¿cuál es la función comunicativa de la narración? Y allí vemos que el lenguaje no se puede separar ni de lo social, ni de lo cognitivo, ni de lo emotivo. Entonces, para Brunner, un modo de aprender el mundo, o el único modo de aprender el mundo, es a través de la narración. Es decir, solo podemos transmitir nuestra experiencia a otros narrando. Yo no puedo de otra manera transmitirle a alguien algo acerca de mí, de lo que me pasó, de quién soy, sino a través de la narración. Y, claro, eso se puede hacer de una manera, una narración real, una anécdota personal, o a través de la ficción. Y es importante resaltar que la línea que divide realidad y ficción cada vez es menos clara, pero nosotros pensamos conocer, por ejemplo, un novelista cuando leemos una o varias de sus novelas, aunque las novelas son narraciones ficticias, pero parece como si ya tuviéramos un conocimiento personal del escritor. Y lo otro interesante es que las narraciones pueden funcionar dentro de la argumentación o cualquier otro tipo de discurso, más una argumentación no forma parte de una narración en el sentido estricto de la palabra. Obviamente, en una novela escrita donde hay un diálogo puede haber argumentación y es parte de la narración de la novela, o en una obra teatral es diálogo que se convierte en narración, pero hay que hacer una reconversión de estas narraciones para que tengan el formato de género de narración. Las habilidades que hace falta para narrar. Narrar es crear un mundo, y eso para los niños es una dificultad bastante grande, porque está el mundo del narrador, el aquí y el ahora, y el mundo narrado, es decir,
yo tengo que desplazarme del aquí y del ahora a el entonces y allí, el pasado generalmente, para crear ese mundo que estoy narrando. Los participantes en el mundo del narrador, el del aquí y ahora, es el que habla y el que escucha, pero los participantes en el mundo narrado son los personajes que actúan en la narración. Y entonces ocurre eso, que es un distanciamiento, un desdoblamiento del narrador entre el presente y aquello que está narrando. Entonces, eso implica que el narrador tiene que, antes de narrar, conocer el final de su cuento. Y sabemos, cuando los niños empiezan a narrar, que la madre le dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo terminó? Porque no saben todavía armar su narración. El hablante, tanto como el escritor, no puede empezar narrando algo sin saber a dónde va a llegar, cómo lo va a terminar. Y el contexto social, como he dicho, también determina qué se puede narrar. Y no voy a dar ejemplos porque son demasiado personales, pero unas culturas permiten narrar cosas íntimas que otras culturas no permiten, etc. Y en la narración oral, el hablante tiene que tener una habilidad muy particular, y esa habilidad que se adquiere y que tiene mucho peso en la vida de una persona es poder mantener el turno. Porque tanto en la conversación y la narración, sobre todo, si uno no mantiene el turno y la atención del oyente lo suficiente como para que no lo interrumpan, y lo peor que puede pasarle a alguien que empieza una narración es que el que lo escucha dice, ¿y por qué esto a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Qué interés tengo yo en esto? Y claro, entonces lo interrumpe y cambia el tema. Y eso es un fracaso del narrador y por lo tanto un fracaso del género discursivo. Y mi punto que considero muy importante es que el lenguaje no solo sirve para transmitir información. Cada vez que hablamos tomamos una posición y en la narración ese posicionamiento, esa perspectiva narrativa se hace a través del lenguaje evaluativo y es sumamente importante analizarlo y es en lo que voy a hablar después. Tipos de narración oral son narración de experiencia personal, que son las reales. Entonces se puede hacer desde dos perspectivas, la perspectiva del yo y la perspectiva del otro. En la narración de ficción hay mucha mayor diversidad y allí menciono algunos que generalmente son de modo oral. Y para el niño y en general, la narración requiere de andamiaje, que es otro tema que para la educación es sumamente importante y que las madres lo hacemos de manera natural. Es acomodarnos a lo que es la habilidad del niño y poder como que sintonizar con esas habilidades para ayudarlo a seguir funcionando a un nivel más alto, pero no demasiado alto como para que se sienta fracasado, sino para que pueda ir construyendo su discurso. Entonces, todo el mundo maneja la estructura narrativa, se define de esta manera, otras teorías tienen otras etiquetas, pero más o menos es lo mismo, tiene un comienzo que a veces es como decir esto es lo que les voy a contar, que es el resumen, luego importantísimo una orientación, porque en cualquier situación de comunicación
hay un desnivel entre lo que conoce el que habla y entre lo que conoce el que oye. Entonces la orientación sirve para llenar esa brecha en la información lo suficiente para que pueda seguir la información el oyente. Y en la orientación entonces se dice quién, qué, cuándo, lo que los reporteros saben muy bien que son importantísimos en cualquier reportaje. La acción que complica es lo que justifica la narración, porque una narración de secuencia de eventos que son comunes, rutinarias, no sirven como narración así como lo entendemos, por lo tanto tiene que haber algo inesperado, algo que justifique la narración. El punto culminante es ese suspenso que va subiendo hasta que llega a un punto donde luego tiene que descender el suspenso y viene el desenlace, que es la resolución, y luego coda, que es como salir del mundo narrado para traer al oyente al mundo del aquí y del ahora. Entonces vamos al punto central para mí, que es la subjetividad en cualquier tipo de género narrativo, en cualquier tipo de comunicación. Y Voloshinov, que algunos creen que es la misma persona de Bakhtin, pero tal vez no, dice que no existen enunciados que no tengan un juicio de valor. Y yo comparto mucho esta idea. Entonces, para estudiar la narración, como para estudiar cualquier género discursivo, yo considero que estudiar el lenguaje evaluativo nos da una indicación clara de cómo se inserta este participante en el discurso que va produciendo. Y en la narración, el lenguaje evaluativo tiene una función particular, mientras que en otros tipos de discurso, como hemos visto, el lenguaje evaluativo tiene otras funciones. Entonces, ese lenguaje evaluativo se puede ver a nivel micro, que es morfológico, sintáctico, léxico, pragmático, o a nivel macro, donde la organización discursiva, hasta la selección de un tema, tiene que ver con una decisión evaluativa. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Cuándo decirlo? Todo eso depende de la subjetividad de la persona. Y los niveles poco estudiados, que son la entonación de voz, la acentuación, lo gestual, lo proxémico, hasta la distancia entre los interlocutores, tiene un significado. Y la multimodalidad, como dije, los emojis son multimodales, ya no es palabras, sino imagen. Y la intertextualidad, que siempre en los géneros discursivos, la intertextualidad ocupa un lugar importante porque para poder reconocer un género discursivo, tenemos que hacer alusión a géneros discursivos similares anteriores, y es una práctica que hacemos comúnmente, que es generalizar sobre nuestras experiencias pasadas y al mismo tiempo clasificar aquello que vemos, nuestra experiencia, en diferentes tipos. Entonces, organizamos, eso es una narración de ese tipo que yo ya he visto, me han expuesto a ello. Las dimensiones evaluativas que he usado en varios de mis trabajos son estos. Entiendo como lenguaje evaluativo que tiene dos dimensiones. Una que se llama evaluación en particular, que es el hablante hace referencia a estados internos, su percepción, su cognición, sus emociones, suyas o de los demás. Es decir, referencia a todo lo que no es observable directamente, no es concreto, no es referencia a un objeto, a algo, es evaluativo. Y la evidencialidad, que es más compleja y que hoy está muy de moda estudiarla, es compleja porque tiene que ver con los grados, con el compromiso del hablante
hacia el conocimiento que está produciendo. Es ese compromiso en cualquier enunciado, sabemos hasta qué punto el hablante se compromete con aquello que dice. Por ejemplo, decir, hoy salió el sol a las 7 de la mañana, no tengo ninguna marca de evidencialidad. Bueno, el hoy lo tengo como marca evidencial, es decir, no digo todos los días, que sería un compromiso mayor. Pero mi compromiso es máximo, por lo tanto, ustedes pensarán que tengo una evidencia muy cercana, que lo he visto, que he visto el reloj cuando salió el sol, etc. Me parece que hoy él salió a las 7 de la mañana, ya es un grado de certeza menor, probablemente, me dijeron, se dice, todo eso son marcas de qué grado de compromiso yo asumo con aquello que estoy diciendo. Entonces allí la causalidad, lo digo porque he visto, es una evidencia. Modalización, la niña debe ir a una fiesta, es una modalización del deber. Puede ser que llegue a tiempo, no estoy segura. Y intensificadores y mitigadores son otra parte de la evidencialidad muy utilizadas, es un intensificador, por lo tanto, eso muestra no compromiso completo, porque lo interesante de la evidencialidad, que el 100% de compromiso es cuando no hay marca evidencial. El agua hierve a 100 grados, es un compromiso total, no tiene marcas ni de temporalidad, y todos asumimos que es una verdad y por lo tanto yo puedo decirlo con compromiso total y nadie me lo va a cuestionar. El problema también de la evidencialidad es que tengo que tener esas marcas evidenciales para prevenir que me cuestionen aquello que estoy diciendo. Entonces, en la ciencia, por ejemplo, cuando decimos las cosas sin evidencialidad, nos pueden acusar de aseverar las cosas con demasiada fuerza cuando no tenemos la evidencia. Entonces nos van a decir, ¿y dónde está la evidencia? Pero cuando modalizamos, entonces no nos pueden cuestionar aquello que dijimos. Me gustaría que lean este pequeño relato conmigo, donde aparece mucho la expresión de la experiencia personal y todos esos rasgos de subjetividad. Ese es un niño que tenía 10 años y 8 meses cuando me contó este relato. Bueno, una vez en casa de mi abuelo estábamos todos, y mi primo y yo, que yo tenía como 4 años, mi primo tenía como 8, subimos al cuarto de mi abuelo. Entonces mi abuelo tenía una pistola debajo de la cama y mi primo la agarró y disparó, pero se fue por la ventana el disparo y estaba todo blanco y yo salí corriendo para abajo y mi primo también. Entonces mi primo decía que fui yo el que disparé. Entonces mi abuelo quitó las balas y me la dio para que yo tratara de disparar y no tenía fuerzas. Entonces allí supieron que fue mi primo. Entonces es un relato de experiencia personal, pero dicha desde la perspectiva del primo, se dan cuenta, pero tiene una justificación. ¿Por qué lo dijo desde el punto de vista del primo? Porque así mostró que la culpa, que lo culparon a él, pero él no tuvo, él tenía apenas 4 años, ven el desdoblamiento, él es personaje, él es narrador y al mismo tiempo personaje. Entonces nos está diciendo además que ahora que tiene 10 hubiera actuado de otra manera, pero entonces a los 4 años no podía defenderse, pero se dieron cuenta de quién ocasionó todo el incidente. Entonces, en esta evaluación hay un esqueleto narrativo que está claro, son todos los eventos, pero lo que hace
que estos eventos tengan un interés particular y que se consuma como una narración interesante, no es la secuencia de eventos como tal, sino los usos de la primera persona singular, las expresiones de modalidad epistémica y en este caso el discurso reportado. Él dijo, él supo, etc. Entonces, defino qué es la perspectiva narrativa, como hemos visto, tan importante. Se define como el posicionamiento como un acto público, realizado por un actor social, de manera dialógica, mediante un acto comunicativo, lenguaje, gesto u otra forma simbólica, en la que los actores sociales evalúan objetos, se posicionan como sujetos y se van alineando con otros sujetos en referencia a una dimensión particular que tiene valor en el campo sociocultural. Es decir, que en todo enunciado y en la narración en particular nos posicionamos y públicamente definimos qué es lo que hacemos, cómo queremos encapsular aquello que estamos diciendo. Entonces, para ver mejor esta dualidad, tenemos que tomar en cuenta que la narración tiene una función referencial, que es la secuencia de eventos, ese esqueleto, y la función expresiva, cómo decimos, cómo presentamos esa secuencia de eventos. En eso es muy importante introducir voces dentro de la narración, las voces de los personajes determinan cómo se va produciendo la narración y los recursos evaluativos nos hacen ver cómo esas voces funcionan. No voy a detenerme en esto y quiero resumir diciéndoles que las narraciones son una herramienta sumamente importante para socializar. Damos la impresión a otros mediante narraciones. Para construir y reconstruir una visión de mundo, muchos psicólogos hacen terapia cambiando la narrativa de vida de los pacientes para ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? La narración muestra nuestra escala de valores. Cuando oímos a alguien hablar, enseguida ubicamos a la persona, ¿verdad? ¿En qué escala de valores se ubica? Y, muy importante, nuestra identidad se va construyendo a través del repertorio narrativo de quiénes somos. Entonces, es una parte importante de nuestra... Y nada más hay que ver en la familia, cuando la familia se reúne, ¿qué hacen? Usan su repertorio narrativo, lo que comparten, la madre le dice al niño, cuéntale a papá lo que te pasó en el parque esta tarde, ¿no? Es parte de nuestra identidad. Entonces, las narraciones, como les dije al comienzo, se encuentran en todas partes, en el arte, literatura, poesía, pintura, música. En la vida cotidiana, en la conversación cara a cara, usamos narraciones. En la academia, en las tesis, en los informes, en los artículos de investigación, en la parte de método donde describimos el procedimiento de lo que hicimos en la investigación. Esa es una narración, es una secuencia de eventos. En la vida profesional, psicólogos, sociólogos, historiadores, periodistas, médicos, todos usan la narración. Todas las disciplinas mediadas por el lenguaje. Los médicos tienen que diagnosticar en base a la narración que les dan los pacientes acerca de lo que dicen. Y muchísimas gracias. Queremos agradecer la presentación que ha realizado la doctora Marta Chiro, los géneros discursivos y el desarrollo del lenguaje.
Antes de que culmine esta conferencia, la editora en jefe de la revista PEL, profesora Carmen Díaz, le dará entrega de un obsequio, por supuesto, como reconocimiento por su participación, su compañía y, por supuesto, su honrosa presencia en nuestro seminario. Doctora, por favor, reciba de parte de la editora en jefe de la revista PEL este obsequio.